¿Ya la vieron la tarea? ¿Ya han tratado de hacerlo? ¿Cómo le ha ido? Bien. Mientras vayan poniendo su nombre, voy a comenzar a compartir pantalla. Me dicen si logran ver lo que voy a compartir. ¿Se ve lo que estoy compartiendo? Sí, se ve. Sí. Bien. Vamos a terminar lo que habíamos hecho el día sábado, la parte práctica, ¿no? Una pregunta, disculpa auxiliar, ¿ya se terminó el horario de la auxiliatura de los sábados? Lo mandé la encuesta. Vamos a ver si ya todos rellenaron. Y de acuerdo a lo que quede la mayoría, vamos a ver. Si no, ahorita lo vemos. Voy a tratar ahorita de ingresar. A ver, ya decidió la mayoría. ¿Hubo clase el sábado? Disculpa, auxiliar. No, no pasamos en que sábado, porque primero tenía que fijar el horario. Le di tres opciones para elegir horario. Sería que rellenen hoy día más, le voy a dar para que puedan rellenar. Con 18 no hace mucho la diferencia. Ya, bien. Bien. Pero antes de ingresar con esto, esta es la tabla de la termodinámica del Senker. Y este es el libro de Juno Senker que vamos a utilizar de la octava edición. Te lo voy a pasar en Classroom para que lo puedan descargar y lo tengan. Y algo importante son los factores de conversión. Primero, saber los conceptos básicos de la teoría de termodinámica, que ya lo hemos visto, qué es calor, qué es trabajo, qué me indica la variación de temperatura y la relación entre las capacidades caloríficas con la energía interna y entalpía, que lo vamos a ver más adelante. Pero este es muy importante. Los factores de conversión para distintas dimensiones, ya sea aceleración, cómo llevar 1 metro sobre segundo al cuadrado a pie sobre segundo, su equivalente. Lo mismo para las secciones o áreas, para las densidades, para la energía, calor o trabajo, que es la forma de energía,
como dice el principio de conservación de la energía no se crea ni se destruye, solamente se transforma o se transfiere en otro tipo de energía. Unidades de la fuerza: un newton equivale a 1 kilogramo metro sobre segundo al cuadrado, igual a 10 a la quinta dina, y lo puedo llevar a librafuerza la conversión. Flujo calorífico o flujo de calor, su unidad puede ser watt sobre metros cuadrados o sobre centímetros cuadrados. También BTU por hora por pie cuadrado. También lo puedo ver la longitud en metros, centímetros, pie, yarda, pulgada. La masa en kilogramos, gramos, libras masa, tonelada. La potencia, su equivalente para llevar de 1000 watts a HP. Cómo convertir presión de 1 pascal, llevar a newton sobre metro cuadrado, a bares, a milímetros de mercurio, a kilogramos fuerza sobre centímetro cuadrado, llevar a libra fuerza sobre pie cuadrado, los calores específicos, que sería kilojoules sobre kilogramo grado centígrado, su equivalente en kilojoules sobre kilogramo grado Kelvin, o su equivalente en joules sobre gramos grados centígrados, o de BTU sobre libras masa por grado Fahrenheit, equivalente a kilojoules sobre kilogramo grados centígrados. Esto nos ayuda a facilitar la conversión de algunas unidades que nos pueden dar en otras unidades o los datos que vamos a trabajar en una empresa. Mucho va a depender del fabricante, ¿no?, de la empresa. Mayormente vienen en inglés la mayoría de las piezas, en el sistema inglés las unidades. Por ejemplo, pulgadas, van a ver BTU, por ejemplo, en los aire acondicionados. Cuando ustedes van a comprar, le dicen de qué capacidad, de cuántos BTU. Entonces ustedes tienen que indicarle en el sistema inglés. Se hace un cálculo de acuerdo a la dimensión a refrigerar y recién se compra el equipo, ¿no? Lo mismo, ustedes no van a comprar en kilocalorías, lo que van a comprar es en BTU. Y para eso necesito estos factores de conversión. Aquí también hay de volumen, de temperatura, de velocidad, de tasa de flujo volumétrico, constante universal en distintas unidades, el aire universal. Ingeniero, ¿puede darle más zoom, por favor? Claro. Ahí. La constante universal, lo que podemos ver en distintas unidades. La aceleración o la gravedad estándar, 9.8 o 9.81. En el sistema inglés, 32.2 pies cúbicos sobre segundo al cuadrado. También hay pies sobre segundo cuadrado. Presión atmosférica, ya sea un ATM en kilopascales, a bar, a PSI, a milímetros de mercurio, a pulgada de mercurio. Y aquí también lo tenemos a altura, ¿no? Directamente también del agua, metro de agua. Y demás. Esto solamente le estoy mostrando, pero ahorita vamos a hacer en la práctica cómo se utiliza este sistema de conversión de unidades. Pero aparte de esto, yo necesito conocer lo que es, por ejemplo, fíjense que antes de ingresar al libro está ese factor de conversión. Es lo primero. Se lo voy a pasar yo en imagen, toda esta parte de acá, para que lo tengan y lo manejen. O si no, lo voy a pasar en PDF para que sea más nítido. Pero lo que yo quiero es que aprendan a utilizar eso. ¿Qué vamos a hacer entonces? Vamos a suponer ejercicio donde yo pueda aplicar ese sistema de conversión de unidades.
Pero hace rato hablé del tema de los aire acondicionados. Cuando ustedes van a comprar un aire acondicionado, le van a decir de cuántos BTU requiere. Cuando me dicen eso, ¿qué me está indicando el vendedor? La capacidad de energía que puede otorgar el equipo. Ya, muy bien. Lo que Puede estoy enviar. midiendo entonces es la energía, la capacidad de energía que va a requerir, ¿cierto? El ambiente. Ahora, pero esas unidades de BTU, ¿qué me indica? ¿Qué significa BTU? ¿Saben el concepto? ¿O qué creen que significa BTU? Ya sabemos que es capacidad, está bien, pero el concepto directo, quiero que me lo digan. Porque también es una pregunta que le va a ¿Es la obligar. capacidad que mide el calor? Más o menos va por ahí. Se lo voy a decir bien claro. Si quieren pueden anotarlo. Es la capacidad necesaria para elevar 1 grado Fahrenheit una libra de masa de agua. ¿Se entiende? Es la capacidad necesaria para elevar 1 grado Fahrenheit a una libra masa de agua. ¿Y qué es kilocaloría? BTU es el sistema inglés, kilocaloría, sistema internacional. ¿Cómo sería entonces si fuera en el sistema internacional y ya no en inglés? ¿Qué me quisiera decir entonces? Si fuera en el sistema 1 grado Celsius. Un gramo a un grado Celsius. ya, más o menos va por ahí. Sería la capacidad de, de, de 1 grado centígrado para calentar con 1 kilogramo de agua, algo por el estilo. Correcto. Hablo por ahí, sí. Lo has dicho, pero un poco hay que pulirlo. Es la Eh, capacidad necesaria para elevar 1 grado centígrado a 1 kilogramo de agua. Está bien. Gracias. Bien, esos conceptos ustedes los tienen que dominar porque son mayormente lo que le van a preguntar arriba, por ejemplo, le van a dar preguntas y ustedes tienen que responder. Todo lo que ustedes aprenden teóricamente lo tienen que tener constantemente, les sirve mucho. Ahora sí, partiendo de eso, vamos a comenzar a generar algo. Primero, voy a recordar un poco de lo que es física 2. Ustedes llevaron la parte de hidroestática, ¿cierto? Han llevado física 2, ¿cierto? Han hecho tubo en U, han hecho manómetro, distintas cosas, ¿no? Que ahorita vamos a ver, resolver y a la vez vamos a hacer cambios de unidades. Lo hago esto para que ustedes recuerden ya lo que habían avanzado en física. Vamos a empezar con lo más simple y luego vamos a ir aumentando la dificultad, ¿ya?
Bien, vamos a empezar con este. Me dice lo siguiente. En un tubo en U contiene mercurio y agua, cuyas densidades son dado sabiendo que H2 vale 80 centímetros, determinada la altura H1. Entonces lo que me da de dato es la densidad del agua, 1000 kilogramos sobre metros cúbicos, y la densidad relativa de la otra sustancia, que sería el mercurio, de 13.6. Siempre las densidades relativas son adimensionales, no tienen unidades. Entonces, lo que voy a aplicar, o lo que voy a ver, en este caso, voy a moverlo esto un poco más para arriba. Lo que voy a tener en sí, en el ejercicio, sería solamente esto. No hay nada de esto. Tampoco esto. Y solamente me va a dar lo que ustedes están viendo. Me va a dar esta altura del agua y me va a dar este otro fluido. Así. Entonces, ¿qué es lo que debo hacer en este caso? ¿Qué me dice el principio de hidroestática? Que en un punto donde el nivel del fluido, de división de un fluido con el otro, al mismo nivel, las presiones van a ser iguales. Entonces, en esta recta que vemos acá, cementada, voy a hacer un poquito más grueso. Ahí voy a trazar dos puntos, en las cuales las presiones van a ser la misma. Entonces voy a tener en este punto una presión de A y en este otro punto una presión de B. Que la presión de A va a ser la misma que la de B. Entonces esta presión de A va a ir para arriba y esta presión de B también va a ir para arriba. Entonces, sobre este punto, ¿qué tengo por encima de ese punto? El punto de B. ¿Qué es esto de acá? Agua. Entonces voy a tener una masa de agua. Al tener una altura, va a tener una presión, que va a ser la presión manométrica del agua. ¿Estamos de acuerdo en eso? Sí, Bien. Debido a esa carga, entonces va a haber esta presión manométrica sobre el punto. Y esto está abierto. Y al estar abierto, ¿qué otra presión va a actuar también? ¿Qué otra presión actúa si está abierto? En digamos, la atmósfera. La presión atmosférica, muy bien. Como este tubo está abierto en ambos lados, entonces en ambos lados va a actuar la presión atmosférica. Y aquí va a actuar la presión del agua que tenemos acá, debido a esta altura de 80 centímetros, que sería la presión manométrica. Y de este otro lado, por esta altura 1, que esto es mercurio, voy a tener la presión del mercurio. Bien, entonces voy a tener que la presión de B es la presión absoluta debido a la presión manométrica más la presión atmosférica. Si fuera en física 2, esta para mí sería la presión real, la presión relativa y la presión del gas. Y la presión absoluta es la suma de ambas presiones. Entonces lo que estoy teniendo aquí es una presión absoluta en este punto. Y esta presión absoluta es la misma que va a haber en este otro punto, que sería la presión del mercurio más la presión atmosférica, igual a la presión de A. Entonces, lo que estoy aplicando va a ser lo siguiente. Necesito determinar la presión de este punto A. Va a ser la presión de A va a ser igual a la presión atmosférica más la presión del mercurio. Ahí lo tengo. Y en el punto B, que tengo acá, voy a tener la presión atmosférica más la presión del agua. ¿Estamos de acuerdo en eso?
Bien. Pero la presión de A y de B, como están a la misma altura y es el mismo fluido, entonces la presión de A y la presión de B van a ser igual. Entonces, en ese punto, la presión de A y B se encuentran en equilibrio. Ahora, ¿qué hago? Recuerdo que la presión manométrica es igual a la densidad por la gravedad por la altura. ¿Dónde tengo presiones manométricas? Esto que hay acá, la presión del agua, ¿qué presión es? ¿Por qué me dice que es la presión manométrica? ¿Cuál es el concepto? ¿Qué me indica una presión manométrica? Porque están por debajo de la presión. Si está por debajo de la presión atmosférica, es la presión del vacío. ¿Cierto? Vuelvo otra vez a la anterior explicación. Presión absoluta, presión atmosférica. Toda esta línea es la presión atmosférica. Es la que se encuentra en la atmósfera. Si la presión es mayor que la presión atmosférica, es debido a que la presión absoluta va a ser la sumatoria de la presión atmosférica más la presión manométrica. Y si la presión absoluta está por debajo de la presión atmosférica, es porque hay una presión del vacío, que es la diferencia de la presión atmosférica menos la presión absoluta. Y la presión manométrica que tengo acá es la diferencia de la presión absoluta menos la presión atmosférica. Pero esta presión manométrica es la presión del fluido, en este caso del líquido, debido a una carga de agua, o puede ser aceite o cualquier otro fluido líquido. Entonces lo que estoy teniendo aquí en el ejercicio, acá, esta presión manométrica es debido al fluido, dependiendo de la densidad del fluido, de la gravedad y de su altura. ¿Por qué? Fíjense que anteriormente habíamos analizado en la explicación que era similar a la ecuación de la recta, que para mí la presión absoluta era como mi variable dependiente, que la densidad de la gravedad sería como mi pendiente que va a depender del tipo de fluido, que esta presión atmosférica para nosotros es como si fuera el coeficiente, un valor constante ya determinado, dependiendo del lugar donde se encuentre. Y lo que hacía variar a la presión absoluta era la altura, como mi variable independiente. Pero esta es la presión debido al fluido. En este caso, el fluido líquido. Entonces, esta presión manométrica es debido a la carga de agua, en este caso, que va a ser la presión del agua. Aquí va a haber una presión manométrica y una presión atmosférica. Y la presión de A va a ser la presión manométrica del mercurio más la presión atmosférica que se va a presentar. Entonces, esta presión manométrica va a reemplazar en la parte del mercurio y en la parte del agua. Entonces, lo que voy a hacer es lo siguiente. Para la presión del mercurio, va a ser la densidad del mercurio por la gravedad por la altura 1, porque esta es la altura del nivel del mercurio. Y para la presión del agua va a ser la densidad del agua por la gravedad por la altura del agua. Ahí lo tengo. Pero lo que yo tengo acá es una densidad relativa. ¿Cómo hago para determinar la densidad del mercurio? ¿Cómo lo haría? ¿Cómo encontraría? Para encontrar la densidad del mercurio lo podemos encontrar en la tabla de densidades según el componente químico. Ya, pero si no tuviera...
¿Qué es la densidad relativa? Dividir entre 1000. Densidad de la sustancia sobre la densidad del agua. Muy bien, correcto. La relativa es la densidad de la sustancia sobre la densidad del agua, porque se toma como referencia el fluido que sería el líquido, en este caso el agua. Entonces, si yo quiero la densidad del mercurio, va a ser esa densidad de la sustancia sobre la densidad del agua, me da la densidad relativa. Entonces, esa densidad de agua que estaba dividiendo va a pasar a multiplicar a la densidad relativa para determinar la densidad de la sustancia. Sería esto 13.6 multiplicado por 1000. Entonces, tengo que la densidad de la sustancia va a ser la densidad relativa por la densidad del agua. En este caso, yo quiero la densidad del mercurio. Va a ser la densidad relativa del mercurio por el agua, por la densidad del agua. 13.6 por 1000 y le va a dar 13.600. Y esa es la densidad del mercurio. Y una vez que ya tengo la densidad del mercurio, recién voy a hacer la igualdad. Entonces igualo. ¿A qué es igual la presión de A? A la presión atmosférica más la presión del mercurio. Y la presión de B es igual a la presión atmosférica más la presión del agua. Entonces voy a tener esta parte de acá. Entonces la presión atmosférica con la presión atmosférica, como tienen el mismo signo, se van a simplificar. ¿Estamos de acuerdo en eso? ¿Sí? Sí. Sí. Bien. Entonces lo que me va a quedar, que la presión del mercurio va a ser igual a la presión del agua. Pero reemplazo estas presiones manométricas con sus respectivos valores. Entonces, ¿qué voy a tener? Que la presión del mercurio va a ser igual a la densidad del mercurio por la gravedad por la altura 1, por esta altura de acá. Va a ser igual a la densidad del agua por la gravedad por la altura del agua, que sería 80 centímetros. Llevado a metros sería 0,8 metros. Fíjense que en ambos lados tengo la gravedad multiplicando, entonces lo puedo simplificar. ¿Y qué me quedaría? Que la densidad del mercurio por la altura 1 va a ser igual a la densidad del agua por la altura 2. ¿Estamos de acuerdo en eso? Sí. Bien. Y lo que quiero saber es la altura 1, porque la densidad del mercurio ya lo tengo, la densidad del agua ya lo tengo, y la altura 2 también ya lo tengo, que sería 80 centímetros. Entonces lo que voy a despejar es H1. Entonces, esta densidad del mercurio que está multiplicando lo voy a pasar a dividir. Y esto es lo que me quedaría. La densidad del agua por la altura 2 por 1 sobre la densidad del mercurio. Entonces agarramos y reemplazamos. Mi altura 1 va a ser igual a la densidad del agua 1000 kilogramos sobre metros cúbicos por 0.8 metros, que sería mi altura 2, lo que tengo acá, de 80 centímetros, sobre la densidad del mercurio, que vale 13.600 kilogramos sobre metros cúbicos. Como tiene las mismas unidades, puedo simplificar. Solamente me va a quedar en metros. Micrófono, compañero. Bien. Ahora sí. Entonces ya todo es dato. Solamente lo que me quedaría es responder el ejercicio. Lo que me salga. ¿Cuánto le va a salir 1000 por 0.8 dividido entre 13.600? ¿Cuánto le sale la altura 1? ¿Cuánto le da? .06. Y aquí lo tengo, ¿no?
Sí, el mismo. 0.0588 metros. Entonces, como ya tiene la altura 1, entonces ya lo tienen para reemplazar. ¿Qué era lo que me pedía? La altura 1. Ahí está. Ahora, yo voy a hacer lo siguiente. Si esto me dice que lo tengo que llevar a pie, ¿qué haría? Se hace la conversión. Ya, muy bien. Entonces voy a entrar a la parte del PDF, el libro. Bien. Y voy a buscar convertir a pie. Unidades de longitud. Entonces, busco para llevar a pie. Y me dice lo siguiente. Si yo quiero convertir a pulgada, un metro equivale a 39.37. Pero me está pidiendo a pie. Entonces, en un metro hay 3,28 pies. Entonces, esto es lo que voy a ocupar, esta conversión de acá. Y un metro. Entonces, ¿qué haría para esa conversión? Es aplicar regla de tres simples que ustedes aprendieron en el colegio. Ahí está. Un metro equivale a 3.2808 pies. Entonces, eso lo voy a colocar acá. Un metro equivale a lo que tenemos aquí. 3.2808. FT, que sería pie. Bien, entonces lo que yo quiero convertir es 0,058 metros a pie. Entonces lo que hago es poner eso abajo. 0,058 metros y necesito llevarlo a pies. Y ahí le coloco X. Y aplico regla de tres simple, ¿no? ¿Cuánto valdría X? Sería igual a la división. Esto pasa a multiplicar y lo divido entre 1, ¿no? 0.19. Bien, lo voy a hacer a detalle porque así tienen que hacerlo cuando les dé tarea la conversión. 0,0588 metros por 3.2808. FT, que sería pies, dividido entre un metro. Y ahí simplificaría en metro con metro y le va a quedar en pies, que sería el valor que me acaban de dictar. ¿Cuánto sería? 0,19. Dos decimales más. 29. 0,1929. Ahí está. FT. Pies. Ahí está. Y ya lo convertí de metros a pie. Si me pidiera en pulgadas, ¿qué haría? Lo mismo se hace en conversión de pulgada. Solamente que ocuparía el valor correspondiente para convertir a pulgadas. Nada más. Eso es lo que vamos a hacer. Repasar conversiones en esta parte. Ahora sí vamos a ver si lo llevo a pulgadas. Que me dice 39,70 in. Significa pulgadas. Bien. Entonces convierto a 39,37 in. Y eso lo voy a reemplazar para determinar en pulgadas.
en sería pulgadas. ¿Cuánto me va a dar eso en pulgadas? 2,3149 pulgadas. 2,3149. Ahí está. Bien, ahí ya tengo entonces en pulgadas. ¿Se entendió? ¿O hay alguna duda hasta acá? ¿Todo claro? Está claro, auxiliar. Bien. Todo claro. Vamos a hacer este otro. Me dice lo siguiente en este ejercicio. Se usa un manómetro para medir la presión de un tanque. El fluido que se utiliza tiene una densidad específica de 0,85 y la elevación de la columna del manómetro es de 55 centímetros. Como se muestra en la figura, si la presión atmosférica local es de 96 kilopascales, determine la presión absoluta dentro del tanque. Bien. Entonces, de dato me da la densidad del agua, 1000 kilogramos sobre metros cúbicos, y si no me lo da, ese es un valor que directamente yo ya debo saber. Sé que la densidad de la sustancia es la densidad relativa por la densidad del agua. Como me da la densidad relativa de 0,85, si quiero la densidad de la sustancia, lo multiplico por 1000. Y me va a dar que la densidad de la sustancia es 850 kilogramos sobre metros cúbicos. ¿Estamos de acuerdo en eso? ¿Sí? Sí, Bien. El esquema de la figura es este tanque, lo que quiero saber, la presión que hay dentro de ese tanque. Y en este punto de A está el otro fluido. Y esta altura que hay acá es de 55 centímetros, que sería 0,55 metros. Pero aquí separa un fluido con el otro fluido. Entonces, a ese nivel, la presión de A va a ser igual a la presión de B, cuya densidad de este fluido es de 0,85. Y la presión atmosférica, como está abierto en esta parte, es de 96 kilopascales. Entonces, mi presión de A va a ser igual a la presión de B. Pero mi presión de B va a ser igual a la presión manométrica del fluido más la presión atmosférica. ¿Estamos de acuerdo en eso? ¿Sí o no? Auxiliar. Bien, de nuevo, Auxi, por favor. bien. En este tanque yo necesito saber cuánto es la presión que hay internamente. Aquí tiene un fluido, pero aquí del punto A aparece el otro fluido. Pero me dice que de este punto A hasta acá, la altura es de 55 centímetros. Llevándolo a metros sería 0,55 metros. Esta línea separa ambos fluidos. Entonces trazo una línea horizontal donde voy a tener este punto A, que voy a tener una presión de A, que va a ser igual a la presión de B. En ese caso, la presión de B me dice que va a ser igual a la presión manométrica del fluido, que sería dependiendo de esta altura, de 55 metros, y de 55 centímetros, más la presión atmosférica, que sería igual a 96 kilopascales. Y esta presión de B no es nada más que mi presión absoluta que va a haber acá. ¿Estamos de acuerdo en eso? Sí. Bien. Entonces, me da la densidad relativa de este fluido, entonces lo tengo que determinar es la densidad de la sustancia que hay acá. Para eso hice esto, que la densidad de la sustancia no es nada más que la densidad relativa por la densidad del agua. Y ahí determiné la densidad de la sustancia.
Entonces, lo que quiero saber es esta presión absoluta, donde la presión absoluta no es nada más que la presión atmosférica más la presión manométrica. Entonces, mi presión absoluta va a ser igual a la presión de B, más la presión atmosférica, más la presión manométrica debido a este fluido, debido a esta carga. Sé que la presión manométrica es densidad por gravedad por altura. La gravedad es un valor constante, la altura lo tengo, que sería 0,55 metros, y la densidad sería de la sustancia, 850 kilogramos sobre metros cúbicos. Entonces, todo sería valor. Entonces, digo que la presión de A debe ir, va a ser igual a la presión atmosférica más la densidad de la sustancia por la gravedad por la altura de la sustancia. ¿Estamos de acuerdo en eso? Sí. Bien. Entonces, determino. La presión atmosférica me dices que es 96 kilopascales. Si lo quiero llevar a pascales sería 96.000. Porque esta acá me dice que es el prefijo de kilo, que Mil. sería por 10 al exponente 3. ¿Estamos de acuerdo en eso? Sí. Bien. Y aquí es igual Pascal, Newton sobre metros cuadrados. Fíjense, aquí en la parte de presión. Pascal es igual a Newton sobre metro cuadrado. ¿Lo ven? Ahí. Ahí. Entonces agarro y veo 96.000 newton sobre metro cuadrado más la densidad de la sustancia, 850 kilogramos sobre metros cúbicos, por la gravedad nominal, que es 9,81 metros sobre segundo al cuadrado. Y la altura de la sustancia vale 0,55 metros. ¿Estamos de acuerdo en eso? Sí, Ahora, multipliquen, fíjense, metros con metros cúbicos me queda metros cuadrados. ¿Estamos de acuerdo en eso? Ahora, kilogramos, metros sobre segundo al cuadrado, ¿qué me da? Fíjense, masa y aceleración. ¿A qué equivale masa por aceleración? La segunda ley de Newton, ¿qué me dice? fuerza. Fuerza, ¿no? Entonces, ¿la unidad de fuerza qué es? Newton. Newton. Entonces, kilogramos, metros sobre segundo al cuadrado me va a dar Newton. Newton sobre metro cuadrado equivale a Pascal. Entonces, tienen las mismas unidades, se pueden sumar. Entonces, hacen la suma y me dicen si les sale este valor. 100.600 pascales. 100.586. Ya. 100.586. Sí, Bien. Y eso lo va a llevar a kilopascales, que sería 100,586. ¿Estamos de acuerdo en eso? sí, Bien. Ahora, esta presión de B es la misma presión de A. ¿Estamos de acuerdo en eso? Bien. Y esta presión de A es lo mismo que hay dentro del tanque, porque es el mismo fluido. Entonces, si ya tengo la presión de B, ya tengo la presión de A. Y si tengo la presión de A, ya tengo la presión del tanque, que era lo que me pedía el ejercicio. Sería 100.586 o 100,586 kilopascales. Buenas tardes. ¿Se entendió? ¿O hay alguna duda? Ahora, si el ejercicio me dijera que determine la presión del tanque en PSI,
Quiero llevar estos kilopascales a PSI. ¿Qué hago entonces? Me fijo en la tabla, la conversión, y comparo. En un PSI equivale a 6,894757 kilopascales. Entonces, tengo que hacer esa regla de 3 simple. Entonces, digo que un PSI equivale a 6,89 4757 kilopascales. Entonces tengo que llevar lo que yo tengo en kilopascales a PSI. Entonces digo X va a ser igual a los 100,586 kilopascales. Y determino esa regla de 3 simple, ¿no? X va a ser igual a la fracción. Esto pasa a multiplicar y lo divido entre esto. 100,586 kilopascales por un PSI sobre 6,894757 kilopascales. Ahora sí, kilopascales con kilopascales se van y me va a dar en PSI. ¿Cuánto le va a salir? Sale 14. 14,5887. 14,5887. Sí. Bien. Y ahí tengo el valor de la presión en PSI. Muy bien. Y si me pidiera en otras unidades, por ejemplo, que me pida en lo siguiente, que me pida en ATM, ¿qué haría? Esta conversión, ¿no? Que tengo acá. Un ATM equivale a 101,325 kilopascales. A ver, determinémoslo entonces. Un ATM equivale a 101,325 kilopascales. Entonces lo que tengo que hacer es llevar de kilopascales a ATM. Entonces hago lo siguiente. Esto es lo que voy a aplicar. Y aplicaría lo mismo que tengo acá, pero con el otro valor de conversión, que sería lo siguiente. En un ATM,
me dice que hay 101 kilopascales, coma 325. ¿Cuánto me va a dar en ATM? 1,0073. 0.99. Bueno, ¿A otro cuánto le sale? 0,99. Ya. 0,9927. 0,99. Dos decimales más. 27. ATM. Ahí está. ¿Yo cómo puedo saber si está bien? Por ejemplo, el anterior. Si me dice que para un ATM equivale a 101 y esto es 100, casi llegando a 1, entonces no puede ser que sea más de 1, ¿no? Ni siquiera sobrepasa. Entonces está bien este valor. ATM. Ahí lo tengo. Si me pidiera llevar a bar, ¿qué haría? al bar. Es una unidad de presión, ¿cierto? Por ejemplo, para proceso isobárico, iso igual bar unidad de presión. Entonces quiero llevar esto que está en kilopascales a bares. Entonces, ¿qué hago? Agarro la tabla y miro. Aquí lo tengo. Pero voy a buscar por acá algo más simple, tal vez tenga. Ya, pero más o menos ¿a cuánto equivale un bar? Supongamos que no lo tengo, pero esto aquí me va a ayudar a la conversión. Fíjense que son los mismos valores. 1, 101 y es 1,01, 325, 325. ¿Qué le quiere decir eso? ¿Cuánto sería el factor de conversión? Kilo. ¿Mm? Dividirlo entre 100 kilo. Bar. Correcto, muy bien. En un bar hay 100 kilopascales. Fíjense que son los mismos valores. La única diferencia es que recorre dos decimales más. Entonces sería, en un bar hay 100 kilopascales. Entonces hago eso. Entonces, en un bar hay 100 kilopascales. Entonces lo que voy a hacer es llevar esto a bares. Y aquí sería 100. ¿Cuánto le va a dar eso? 1,005. ¿Le sale lo mismo a todo lo demás? Sí. Sí. Y Sí. ahí está. Y ya determiné la presión, ya en PSI, en bares y en atmósfera. ¿Se entendió? ¿O hay alguna duda? Solo recorre de kilopascales en la mano, en bar. Sí. Un bar equivale a 100 kilopascales. Ok. Aquí lo tienen. Fíjense que lo mismo solamente recorre dos decimales. Bien. ¿Hasta aquí todo claro o hay alguna duda? Todo claro. Claro. Bien.
Bien, antes que se corte, porque voy a explicar otro ejercicio, prefiero mandar otro enlace. ¿Ya? Voy a mandar un enlace de vuelta al grupo para que vuelvan a ingresar. ¿Listo? Listo, sí. De libra-fuerza sobre pulgadas cuadradas. Eso es lo que me está pidiendo. Bien. Las alturas que me da de niveles, fíjense, lo voy a hacer un poquito más grande para que se vea. La altura del agua que hay acá, en esta parte del punto A, es de 10 pulgadas. De este punto de la altura del ras de A hasta el punto del fluido donde alcanza la altura del mercurio son de 3 pulgadas. Y la altura del tubo del mercurio son de 4 pulgadas. Y luego, del punto donde está la diferencia de la altura, es de 4 pulgadas hacia el nivel del mercurio. Y luego de aquí hacia arriba, donde termina el fluido del mercurio, son 5 pulgadas. Y la altura del punto B es de 8 pulgadas, del nivel de mercurio hasta el punto M. Aquí hay agua y agua, mercurio y mercurio. Y en esta parte solamente hay aceite. ¿Qué debo hacer entonces? Trazar un punto de referencia de dónde voy a comenzar a analizar. En este caso voy a tomar de este punto de acá como mi eje de partida para el análisis. Entonces Y igual a H igual a 0. Desde aquí comienzo a analizar al fluido que está dentro de este manómetro. Y digo lo siguiente. De acá hasta acá voy a tener un D1 que vale 10 pulgadas. De aquí hasta acá, del punto C al punto D, va a haber una altura de 3 pulgadas. Del punto D al punto E, va a haber una altura de 4 pulgadas. Y del punto E al punto F, va a haber un D4 de 5 pulgadas. Y del punto F hasta B, va a haber una altura de 8 pulgadas, que sería mi D5. ¿Estamos de acuerdo en eso? Bien. Una vez que tengo eso, ¿qué es lo que voy a hacer? Determinar las presiones manométricas, porque todo va a ser manométrico, dado que no se encuentra nada expuesto al ambiente. Entonces no hay presiones atmosféricas en este caso trabajamos. Todo está cerrado. Entonces, ¿qué es lo que voy a aplicar? Análisis de la presión. Pero primero tengo que determinar las presiones, cuándo va a ser positivo y cuándo va a ser negativo. Cuando vaya para abajo, le voy a colocar negativo. Cuando suba, positivo. Cuando baje, negativo. Cuando suba, positivo. Entonces, digo que la presión de A va a ser igual a menos la presión 1, porque fíjense que está bajando el D1 para abajo. Menos la presión 1. Y luego el fluido en esta parte de acá vuelve a subir. ¿Qué es lo que estoy haciendo entonces aquí? Lo voy a hacer con colores. Debe poner un color rojo. Aquí voy a tener una presión 1. Y luego aquí vuelve a subir. Entonces aquí voy a tener una presión 2 positiva. Y luego acá vuelve a bajar. Aquí voy a tener una presión 3 negativa. Y luego aquí vuelve a subir. Aquí voy a tener una presión 4.
Y luego aquí sigue subiendo. Entonces aquí voy a tener mi presión dB, o mi presión 5. Entonces, ¿qué hago? Digo lo siguiente. Mi presión 1, negativo, más mi presión 2 porque vuelve a subir, positivo, menos la presión 3 porque vuelve a bajar, más la presión 4 porque vuelve a subir, más la presión 5 porque sigue subiendo, más la presión B que va a estar dentro de este tanquecito. ¿Se entendió por qué le coloqué los signos? Sí, sí. Bien. Ahora necesito saber las presiones de cada uno de estos. ¿A cuánto equivale mi presión 1? ¿A cuánto equivale mi presión 2? Mi presión 3, 4, 5 y la presión de B. Entonces aquí lo voy a determinar. Acá. Aquí. Todas las presiones que hay dentro de aquí son presiones manométricas, que es densidad por gravedad por altura. Entonces voy a multiplicar la densidad respectiva de cada fluido por su respectiva gravedad, que es la gravedad para todo la misma, por sus respectivas alturas. Entonces, ¿qué debo hacer? Llevar las alturas que yo tengo aquí en pulgadas a metros, para empezar. Entonces digo, lo primero, mi D1 equivale a 10 pulgadas. 10 pulgadas a metro, tengo que aplicar la conversión. Entonces vuelvo acá y me fijo en la parte de longitud. Longitud. 1 metro a pulgada o a pie, si no. Aquí en este caso me pide en pulgadas. Pulgadas llevar a metro. Entonces va a ser, en 1 metro hay 39,37 pulgadas. Pueden verlo con la letra I o lo pueden ver que diga pulp. Es lo mismo, son pulgadas. Entonces, reemplazo 10 pulgadas a metro. ¿Cuánto sería? ¿Cuánto le sale? ¿Cuánto le da? 10 pulgadas a metro. 0,254. 0,54. Ahí está. En 10 pulgadas equivale a 0,254 metros. ¿Se entendió? Hago lo mismo para el otro. Vuelvo otra vez a hacer un poco más grande. Aquí hay 10 pulgadas. Y aquí hay 3 pulgadas, fíjense. D2 igual a 3 pulgadas. D3, 4 pulgadas. D4, 5 pulgadas. Y D5, 8 pulgadas. Entonces voy a aplicar. D2, 3 pulgadas. D3, 4 pulgadas. D4, 5 pulgadas. Y D5, 8 pulgadas. Entonces aplico la misma conversión para determinar en metros. 3 pulgadas a metros, ¿cuánto le da? $0,0762. Bien, aquí lo tienen el mismo valor. 4 pulgadas a metros, ¿cuánto le da? Punto 0,102. Ahí lo tienen. 5 pulgadas a metros, ¿cuánto le da?
0.127. Y 8 pulgadas a metro. 0,2032. Ahí está, son los mismos valores ya convertidos de pulgadas a metro. Pero ya saben que mi altura 1 va a ser de 1, mi altura 2 de 2, mi altura 3 de 3, mi altura 4 de 4, mi altura 5 de 5. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Me voy otra vez abajo y digo lo siguiente. No, no estoy jugando. No estoy jugando. Voy a subir un poquito más. Acá. Pero mira, Ahora me dice lo siguiente. ya lo cerré. ¿Qué estabas haciendo? Bien. Me dice que la presión de A va a ser menos la presión 1. Mi presión 1 va a ser el fluido que está circulando, que es agua. Entonces va a ser la densidad del agua por la gravedad por la altura 1, que sería mi D1, más la presión 2, que sería esta parte cuando vuelve a subir. ¿Qué fluido está circulando por ahí? Mercurio. Entonces va a ser la densidad del mercurio por la gravedad por la altura de 2. Vuelve a bajar, entonces sería negativo la presión 3, que mi presión 3 va a ser la densidad del aceite, que sería el fluido, por la gravedad por la altura de 3. Vuelve a subir, entonces va a ser más la presión 4, que va a ser el fluido mercurio, la densidad del mercurio por la gravedad por la altura de D4. Más, porque sigue subiendo, el fluido que en este caso ya va a ser agua, la densidad del agua, que va a ser mi presión 5, la densidad del agua por la gravedad por la altura de 5, más la presión que va a haber en este tanquecito de B, más la presión de B. Ahí ya lo tengo desarrollado con su respectiva densidad. Entonces, ¿qué hago? Una vez que tengo eso, hago lo siguiente. Busco primero donde hay fluido que sea agua. Aquí hay agua. ¿Dónde más hay agua? Y acá. Entonces, factorizo y lo pongo en función de las alturas. Entonces, voy a tener aquí la densidad del agua por la gravedad. D5 es positivo, menos, porque este es negativo, D1. Ahí está. Menos D1. Ya el primero factorizado. Luego, ¿dónde más tengo? Aquí tengo mercurio y aquí tengo mercurio. Factorizo la densidad del mercurio por la gravedad. Este es positivo, entonces sería D2 y este también es positivo, más D4. Menos la densidad del aceite por la gravedad por D3. Entonces ya lo tengo factorizado acá. Y agarro y reemplazo los valores. La densidad del mercurio, que sería los 13.600 kilogramos sobre metros cúbicos, por la gravedad de 9,8 metros sobre segundo al cuadrado, por D2, que sería 0,0762 metros, más 0,127 metros, que ya lo hemos convertido. Fíjense, acá. D2 y D4. D2, 0,0762 metros. Ahí está, 0,762 metros. Más D4, 0,127 metros. Menos la densidad del aceite, 800 kilogramos sobre metro cúbico, la gravedad 9,8 metros sobre segundo cuadrado, por D3. D3 equivale a 0,102 metros, más
La densidad del agua, 1000 kilogramos sobre metros cúbicos. La gravedad, 9,8 metros sobre segundo cuadrado. Por la diferencia de D5 menos D1. D5, 0,2032 menos 0,254 metros. Y esta presión de B que tenía acá antes, sumando, lo pasé al otro lado a restar, y me genera un diferencial de presión. Presión de A menos la presión de B. Y eso es lo que voy a obtener. Presión de A menos la presión de B. Y esa diferencia de presión, ¿cuánto le va a dar? Reemplácenlo. Sale eso, 25.784,976. Bien. Entonces ya tengo la diferencia de presión en pascales. Y una vez que ya tengo en pascales, lo debo llevar a atmósfera. Una atmósfera equivale a 1,013 por 10 al exponente 5 pascales. Fíjense. Una atmósfera en unidades de presión. Vuelvo otra vez acá. Tengo que convertir a pascales lo que tengo en atmósfera. Un ATM equivale a 101,325 kilopascales. Si quieren pascales sería por 10 al exponente 3, esto mismo de acá. Y aquí lo tengo. Y una vez que ya tengo esto convertido en atmósfera, una atmósfera equivale a 14,7 libra-fuerza sobre pulgadas cuadradas. Vamos a ver. Una atmósfera equivale a 14,696 PSI. Ahí lo tengo. O equivale un PSI a 144 libra-fuerza sobre pie al cuadrado. Son las conversiones ya hechas. Y reemplazo. ATM con ATM se van. Presión, pascales con pascales se van. Y le va a quedar en libra-fuerza sobre pulgadas cuadradas. Y me dicen si le sale ese valor. Un ATM equivale a 14,7 libras fuerza sobre pulgadas cuadradas. Y un ATM equivale a 1,013 por 10 al exponente 5 pascales. Me dice si le sale ese valor. Sí, sale eso, auxilio. Bien. Entonces me da la diferencia de presiones igual a 3,74 libras fuerza sobre pulgadas cuadradas. Y ahí terminaría el ejercicio. Y aquí está el análisis. Todo esto era la presión 1, la presión 2, la presión 3, la presión 4, la presión 5 y la presión de B. Entonces la presión de A era la suma de todas estas presiones. ¿Se entendió el ejercicio o hay alguna duda? ¿Se entendió? Mi parte se entendió. ¿Todo claro? ¿No hay ninguna duda? Pero Bien. Entonces.
Este otro ejercicio. Me dice un tubo en U contiene mercurio y agua cuyas densidades son datos, sabiendo que H2 vale 50 centímetros y H3 80 centímetros, determina la altura H1. Que dato me da la densidad del agua 1000 kilogramos sobre metro cúbico, me da la densidad del mercurio 13.600 kilogramos sobre metro cúbico, y la densidad de la otra sustancia que me lo va a dar la densidad relativa de 7.6. Y tengo este esquema, fíjense que es el mismo tubo en U, pero con 3 fluidos. En este caso agua, mercurio y otra sustancia más, ¿no? Que va a tener. Entonces el H3 es el que no sé la sustancia. Pero puedo determinar dónde está el punto de división de A y B. Al mismo nivel las presiones van a ser iguales, la presión de A va a ser igual a la presión de B. Entonces todas las presiones que estén por encima de cada punto, voy a determinar la presión absoluta, que va a ser la presión atmosférica, más la presión manométrica debido a este fluido, del H3, debido a esta altura, más la presión manométrica del mercurio, debido a esta altura del mercurio, H2. Y del otro lado voy a tener la presión atmosférica, más la presión del agua, debido a esta altura de agua. Y lo que me pide es esa altura. Entonces, ¿qué hago? Determino la presión de A, que es la presión atmosférica más la presión del agua. La presión de B es la presión atmosférica más la presión de la sustancia más la presión del mercurio. Ahora, la densidad de la sustancia va a ser igual a la densidad relativa por la densidad del agua, 7.6 por 1000 kilogramos sobre metros cúbicos. Me va a dar que la densidad de la sustancia es 7600 kilogramos sobre metros cúbicos. Bien, la presión de A es igual a la presión de B, las presiones son iguales. Entonces voy a tener la presión de A que vale la presión atmosférica más la presión del agua, va a ser igual a la presión de B, que es la presión atmosférica, más la presión de la sustancia, más la presión del mercurio. Las presiones atmosféricas se simplifican y voy a tener que la presión del agua va a ser igual a la presión de la sustancia más la presión del mercurio. Reemplazo esta presión manométrica, con la ecuación de la presión manométrica, va a ser la densidad del agua por la gravedad por la altura 1. Esa sería mi presión del agua. Va a ser igual a la presión de la sustancia, que va a ser la densidad de la sustancia por la gravedad por la altura 3. Más la presión del mercurio, que va a ser igual a la densidad del mercurio por la gravedad por la altura 2. Como la gravedad es el mismo factor, puedo simplificar. Y voy a tener que la densidad del agua por la altura 1 va a ser igual a la densidad de la sustancia por la altura 3 más la densidad del mercurio por la altura 2. Como lo que quiero es la altura 1, esta densidad del agua que está aquí multiplicando va a pasar a dividir. Y voy a tener la densidad de la sustancia por la altura 3 más la densidad del mercurio por la altura 2 por 1 sobre la densidad del agua. Y reemplazo. La densidad de la sustancia, 7600 kilogramos sobre metros cúbicos, por la altura 3, 80 centímetros a metro, 0.8, más la densidad del mercurio, 13.600 kilogramos sobre metros cúbicos, por la altura 2, 50 centímetros a metro, 0.5, por 1 sobre la densidad del agua, que sería 1000 kilogramos sobre metros cúbicos. Kilogramos sobre metros cúbicos se simplifican y me queda en metros. Y me dicen si le sale este valor, 12,88 metros. Está bien. Perfecto. Hasta aquí, ¿hay alguna duda o ninguna? ¿Por qué razón se elimina la gravedad? Tal vez porque el tubo esté cerrado y no, o está abierto. Por esa razón, no sé. O por qué razón se me Todos los valores se elimina. simplifican, pues.
porque tienen las mismas unidades, ¿no? La presión manométrica es densidad por gravedad por altura. Y como lo tengo acá, lo voy a hacer aquí mejor, para que se entienda. Esto es lo que voy a tener. ¿Qué factor común tengo acá? La gravedad, ¿cierto? Si es factor común la gravedad, ¿será que lo puedo factorizar? ¿Sí o no? Se puede. Se puede. Entonces lo que voy a tener es la gravedad multiplicado por todo eso. Entonces aquí lo que voy a tener va a ser esto. Factoricé la gravedad. Y como estos elementos están multiplicando a ambos lados, esta gravedad lo puedo pasar al otro lado a dividir. Y si lo paso a dividir gravedad con gravedad, se simplifica y se me vuelve la unidad. Se elimina. Solamente puedo simplificar si hay multiplicación. Ahí está. ¿Y qué me queda? Lo mismo, pero sin la gravedad. Y lo que quiero es H1. Entonces esto lo paso, que te multiplican, lo paso a dividir. ¿Se entendió? También porque el sistema está cerrado, pues, o sea, no hay nada que esté abierto hacia la atmósfera. Aquí está abierto. Solamente que aquí la igualdad de las presiones es por el principio de estática, ¿no? Que me dice que a presiones iguales al mismo nivel del fluido, las presiones tienen que ser iguales. Ahí lo que tienen que repasar un poquito es la teoría de estática. ¿Ya? Eso sería. Esta parte le sirve para lo que es termo y la materia que van a llevar más adelante que es hidráulica. Le sirve también, física. ¿Se ha entendido o hay alguna duda? Todo claro, Ausi. Todo claro, ingeniero. Positivo, Teo. Bien. Bien. Voy a abrir, voy a hacer otro ejercicio. Bien, para no cargarlo mucho el día, hasta aquí lo vamos a dejar. Pero vamos a hacer, le voy a dar de tarea, ejercicios aplicados a esto, a manómetros, como tenemos acá, a tubo en U, y conversión de unidades. ¿Ya? Me va a encontrar, por ejemplo, el resultado final, me va a pedir la presión en pulgada, en PSI, en atmósfera, en milímetros de mercurio, lo voy a poner ahí, para que lo hagan el sistema de conversión. ¿De acuerdo? Ya lo que lo avancemos el día miércoles, otra tarea más. ¿Se ha entendido? Está bien. La tarea anterior es para mañana, ¿no? Hasta mañana tienen plazo. Hasta mañana tiene. Ah, ok. Posibilidad de esos ejercicios lo puedes subir. Sí, sí, se lo voy a pasar ni bien termine la clase en imágenes al WhatsApp. Y esto de acá, ¿sí? De la tarea de mañana es hasta todo el día, ¿no? ¿O hay una hora? Hasta las 12 de la noche tienen para presentar. Todo el día tienen para hacer. Y esta lo vamos a programar de acuerdo a la fecha que corresponde, digamos. En este lo voy a recorrer, digamos. ¿Ya? Bien. Disculpa, Teo, esta tarea que vas a mandar, la vas a mandar recién, ¿no? Sí, recién lo voy a mandar. Todavía lo Gracias. tengo que programar. Bien. La tarea va a ser en base a estos ejercicios similares. Pero lo único que va a cambiar, digamos, va a cambiar el ejercicio un poco, pero vamos a hacer como hicimos acá.
determinamos esto de metros a pie, de metros a pulgada, o como hicimos este otro. La presión del tanque de kilopascales a atmósfera, a PSI o a bar. Ahí le vamos a poner para que hagan la conversión de unidades. ¿De acuerdo? Está bien. Está muy bien, está bien. Está bien, señor. Está bien, está bien. Bien. Cada clase que avancemos, yo le voy a tomar asistencia, ¿ya? Vamos a ver aquí. Voy a dejar de compartir pantalla. Voy a compartir solamente la imagen. Ahorita no. Toda la clase que vamos a avanzar o pasar se va a tomar asistencia. ¿Se ve lo que estoy compartiendo? Sí. Bien. Sí, sí, se ve. Bien. Acosta Paniagua, ¿se encuentra? Sí, presente. Alegría, Chiri. Presente. Amaru González. Presente.
Andrade Claros, Presente. Arteaga Garzón, Asunción Zapata, Ávila González, Ayala Saavedra, Baltasar Mamani, Blanco Mendoza, Presente, Auxi. Cárdenas Borda, Presente. Cazón Mamani, Presente. Chambi Mesa, Presente. Choque, Choque, Tora, Presente. Choque Ocinaga, Presente. Clemente Padilla, Presente. Coca Barja, Condori Zárate, Cruz Gutiérrez, Presente, Auxi. Daza Linares, Díaz Cava, Presente, auxiliar. Ewes Núñez, Escalier Saldías, Presente, Eduardo. Se va a acabar la reunión, Auxi. ya, Espinosa Condori, o Codoris, ¿se encuentra? Ferrao Patiño, Aquí presente, Ferrao. Flores Tarqui, Presente. Aquí. Franco Parada, bien. Me quedé en Gómez Camacho Carlos, Presente. Gómez. Presente. Guasase Oliver, ¿se encuentra Oliver? Ay, carachi. Guzmán, Presente. Guasase. ya te noté ya. Guzmán Arnés, Presente. Guzmán Molina, Presente. Guarachi, Presente, Teo, presente. Jiménez Rojas, Lino Simón, diré. ¿Se encuentra Lino? López Guzmán, Presente. López Reynoso, Lugones Cruz, Macías Pacara, Mamani Carballo, Mamani Rivera, Presente. Presente. ya. Mamani Carballo. Méndez Pinto, Gracias.
Presente, Méndez Pinto. Mier, Cuenca, Presente. Miranda, Astorga, Harold, Presente. Murgia, Leaños, o Leaños. ¿Se encuentra Murgia? Orellana, Villalba, Ortega, diré Oretea, Silperger, Padilla, Arandia, Paz, Wet, Presentísimo. Peralta, Caballero, Peña, Arroyo, Peña, Zurita, Presente. Pinto, Rocha, Presente. Poma, Flores, Ponce, Romero, Sí, presente, ingeniero. Utare, Jiménez, Quispe, Mamani, Presente. Quispe, Navarro, Ramallo, Iriarte, Presente. Roca, Román, Rocha, Solís, Presente, Inge. Rodas, Cuellar, Rodas, Guzmán, Presente. Rodríguez, Gutiérrez, Romero, Arteaga, Presente. Roque, Choquehuanca, Rod, Avellaneda, Ruiz, José María Ruiz, Sandoval, Presente, Rodríguez, ingeniero. Presente. ya. Santander, Dimachi, Ceja, Rebollo, Presente, Auxi. Serrano, Ramos, Presente, auxiliar. Sibila, Zudia, Presente, auxiliar. Solís, Guamán, Presente. Soria, Yaveta, Suárez, Egues, Presente, auxiliar. Terraza, Flores, Ulloa, Vázquez, Presente. Urquidi, Vidal, Vaca, Justiniano, Vargas, Durán, Presente, auxiliar. Vargas, López, Vargas, Salvatierra, Presente, auxiliar. Vargas, Zambrana, Presente. Presente. Vidaurre, Arteaga, Presente, auxiliar. Yucra, Presente. Presente. Zambrana, Quispe, Presente. Zurita, Ardaya,
Bien, nadie más falta en la lista. Todo Teo, no estaba mi nombre en la lista y yo la adicioné. ya. Su primer apellido. Marca. Vidal. Segundo. Su nombre. Edil. Ya. Gonzalo. Ya. Ya. ¿Qué más? Franco, auxiliar. ¿Su apellido? Franco. Ya. Disculpa, yo tampoco me encuentro en la lista. Delegado. ¿Tu apellido primero? Delegado. Terán. Aarón, con doble A. Doble. Doble A. Ya. Braulio, el segundo nombre. Bien. ¿Qué más falta en la lista? ¿Hay más? Ingeniero, ¿no podemos retirar? Sí. Eso sería todo por hoy día. Para la última asistencia, su cámara, por favor. Ya. Eso sería todo entonces. Nos vemos el día de mañana. Chao, chao. Hasta luego. Gracias. Hasta luego, ingeniero. Sí, gracias.